Hey guys, I am Mai and this is the second part of the Disney Animators Collection Dolls video that you requested so much. So today I'm gonna continue telling you more about the new characters that joined the line. Before we start, you're invited to subscribe to my channel and follow me on Instagram, Facebook and my other accounts as MPDollArt to see more doll content. If you're ready now, well, let's start! Last time we talked about the original idea behind these dolls, which was to represent the Disney princesses in their children's version, designed of course by the original animators of the films. The first way was just like that, but over the years new characters were integrated and those were not necessarily princesses. One of these was Lilo from the movie Lilo and Stitch, who came in her Hawaiian outfit with a bag, sandals and her green doll. However, I would have expected her to come with Stitch instead because she was a girl when she met him. The size of this Lilo was 16 inches, which is the regular size of this type of dolls. Another character that wasn't part of the Princess franchise but joined the collection was Boo from Monsters Inc. In my opinion, she's quite similar to the character we see in the movie, and she comes with her pajama outfit, two ponytails, the hair accessories, and Mike Wazowski's plush. She was created in the same size as Lilo. But not only female characters were released for this line, a boy version of Kristoff from Frozen was also designed. This one came with his detailed Nordic costume, boots, gloves, and in some editions they included Sven as his stuffed animal. Unlike the female dolls, Kristoff didn't have rooted hair. It was just sculpted, which is pretty bad to me, as I think they could have created the hairstyle because the scale was bigger, 16 inch. And the face sculpt was also a new one and especially designed for him. His brown eyes, rosy cheeks, and freckles made him look very adorable. Also, if you collected the other Frozen animator dolls, Anna and Elsa, you could already have the trio in this version. Another prince that was officially added to the animators collection was Aladdin. Like Kristoff, he was not lucky enough because Disney did the same, so his head was entirely made of plastic. Something curious is that they created this character with his mouth open, and some collectors were upset because of that. They say he looked weird. The costume they decided to give him was the classic one, and an Abu plush was created as his companion. As there was already a Princess Jasmine animator doll, with this Aladdin you could have the couple from this version. And just like Kristoff, this Aladdin was released in 16 inches or 42 centimeters. And if you were wondering if they created more male dolls, well, yes, a Flynn from the Tangled movie was added to the collection. As expected, his head was completely sculpted along with the hair, and although the face is similar to Kristoff's, he had a new one designed for him. In my opinion, what I would say is the best thing about this doll is the clothing, because his outfit was very similar to the one we see in the movie with his boots and belt. His bag was not included, but a Maximus stuffed animal was, and if you already had the Rapunzel doll, you could definitely complete another Disney Animators Collection dolls couple. At this point, I think you wouldn't be surprised if I told you they also decided to create an Alice in Wonderland, because let's remember that all the characters we have mentioned so far have not been princesses. So yes, Disney made the dream of most collectors come true because we wanted to see more Alice merch, and specifically their take as an animator doll. Her sculpted face was new, although it had some similarities to the Snow White animator doll, but with more pronounced cheeks and an open mouth. The tone chosen for her hair was yellow as a chicken, and her eyes cyan blue, which combined perfectly with the dress. She was also given the white apron, stockings, black bow, and shoes like those of the first Aurora animator doll. In some editions, she also included her cat as her plush. It is not my favorite Alice doll, but I want you to tell me what you think of her or about any other character that we already mentioned. Would you collect it? And now I must introduce you to another who is a princess, but maybe not as popular as the first one, so even though she joined the animators collection, at some point she was discontinued. I'm talking about Elena of Avalor. This one also came with a face sculpt created especially for her, long brown hair style in a high ponytail with some curls, flower accessories, her classic red dress with a belt and brown shoes. In my opinion, this one looks a lot like her adult version, and she came with her Suso plush. Logically, with the release of the Moana movie, she also had to join the collection, and she did with two versions. The first was the baby we saw in the movie with her pink flower, diaper type pants, and a necklace, but this time she was also wearing a top. The baby turtle as her stuffed animal was included too, and they added the detail of sand on her feet. The second version of Moana was still a girl but a little older, so this time she came with wavy long hair, another flower, a different skirt and a top, a foot bracelet like grass, and as a stuffed animal they included her pig. The face of this Moana is also different compared to the first. In my opinion, this version is prettier and goes better with the other animator princesses. Both versions were released in 16 inches.
And you may be wondering why I emphasize the size so much. And the reason is simple. Due to the success that the collection symbolized, Disney decided to launch a version of these dolls in a small or mini size. A very popular presentation was a huge box that included several of these mini characters, but some were also sold individually along with more accessories. There are mini versions of almost all of the characters and the princesses I mentioned here and in my previous animator doll video. However, there are also some others that were created only as mini versions. One of these is Peter Pan, who, as we can see, was designed wearing his classic green outfit, a hat and a head completely sculpted in plastic. The other character from the mini line was Charlotte from the movie The Princess and the Frog. In my opinion, she's beautiful. She came with her pink dress and a hat. These characters were only released as part of sets with many animator mini dolls, therefore they are considered rare. Unfortunately, as I told you, Disney has not released them in the regular size, which I find quite disappointing. Since the Animators collection line has continued to grow over the years, special versions of the princesses and villains were also included. If you would like me to talk about this in another video, leave me your comment below. This has been all for today's video. I hope you have found this collection interesting and don't forget to tell me which doll was your favorite. I invite you to watch my other doll videos and subscribe to my channel if you like this type of content. You can also follow me on my social media as MPDollArt. I'll see you in another video and remember that magic, talent and creativity live in you. Estamos a punto de comenzar el video en español. Bienvenidos, yo soy Mai y este video será la continuación del anterior que hablaba sobre las muñecas Animator de Disney Store o Shop Disney. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales como MPDollArt para ver más contenido de muñecas. Ahora sí, si estás listo, comencemos. Recordemos que la idea original de estas muñecas era que representaran a las princesas de Disney en su versión infantil, diseñadas por los animadores originales de las películas. Y en la primera ola pues así fue, pero con el paso de los años se fueron integrando nuevos personajes que no necesariamente eran princesas. Una de estas fue Lilo de la película Lilo y Stitch, que venía en su outfit hawaiano con una mochila, sandalias y su muñeca verde, cosa que se me hizo rara ya que hubiera esperado que viniera con Stitch, pues era una niña aún cuando lo conoció. El tamaño de esta Lilo fue regular, o sea de 16 pulgadas. Otro personaje que no pertenece a la franquicia de princesas pero que también se unió a la colección fue Boo de Monsters Inc. En mi opinión es bastante parecida al personaje que vemos en la peli, pues viene con su outfit de pijama, dos colitas, sus liguitas de bolitas rosas y el peluche de Mike Wazowski. Su tamaño, al igual que Lilo, fue de 16 pulgadas. Pero no solo personajes femeninos fueron creados para esta línea, también se lanzó un muñeco de Kristoff de Frozen versión niño. Este venía con su traje nórdico detallado, unas botas, guantes y en algunas ediciones incluyeron a Sven como su peluche. A diferencia de las muñecas, Kristoff no tuvo cabello injertado, solo modelado, lo cual para mí está bastante mal, ya que creo que pudieron haber logrado bien el peinado en su escala de 16 pulgadas o 42 centímetros. El molde de la cara también fue nuevo y diseñado especialmente para él. Sus ojos cafés, mejillas rosadas y pecas lo hicieron lucir muy adorable. Además de que si coleccionabas a las otras muñecas Animator de Frozen, o sea a Anna y a Elsa, ya podrías tener el trío en esta versión. Otro príncipe que fue oficialmente añadido a la Animators Collection fue Aladdin. Al igual que Kristoff, no tuvo la suerte de que Disney se apiadara de él y le pusiera cabello injertado, por lo que su cabeza es totalmente de plástico, el pelo y el sombrero están modelados. Algo curioso es que este personaje lo hicieron con la boca abierta y a algunos coleccionistas les molestó. El traje que decidieron darle fue el de vagabundo con su clásico saco morado y sus pantalones. Decidieron crear una Boo de peluche como su acompañante. Como ya existía anteriormente una princesa Jasmine Animator, con este Aladdin podrías tener a la parejita de esta versión y al igual que Kristoff, este Aladdin fue creado en tamaño 16 pulgadas o 42 centímetros. Y si te estabas preguntando si crearon más muñecos, pues sí, un Flynn de la película de Enredados se integró a la colección en su versión infantil. Como era de esperarse, su cabeza fue totalmente modelada junto con el cabello y aunque el rostro es parecido al de Kristoff, sí fue uno nuevo diseñado para él.
En mi opinión, lo que diría que es lo mejor de este ejemplar pues es su ropa, ya que su traje fue muy parecido al que vemos en la película con sus botas y su cinturón. No le incluyeron su bolso, pero sí un peluche de Maximus. Y si ya tenías a la muñeca de Rapunzel, definitivamente podrías completar otra parejita Disney Animator. Y para este punto creo que no te sorprendería si te digo que también decidieron crear una Alicia en el País de las Maravillas, porque recordemos que todos los personajes que hemos mencionado hasta ahora no han sido princesas. Así que sí, Disney hizo realidad el sueño de muchos coleccionistas de ver esta versión de ella. Su molde fue diseñado exclusivamente, aunque tiene algo de parecido con el de Blancanieves Animator, pero con cachetes más pronunciados y la boca abierta. El tono elegido para su cabello fue amarillo pollo, sus ojos azul cian que combinaron perfectamente con su vestido. Le fabricaron su delantal blanco, medias blancas, moño negro y zapatos como los de la primera Aurora Animators. En algunas ediciones esta también incluyó a su gatita Diana como peluche. No es mi muñeca favorita de Alicia, pero tú dime qué te ha parecido esta o algún otro personaje que ya hemos comentado. ¿Lo coleccionarías? Y ahora debo presentarles a otro que sí es una princesa, pero tal vez no tan popular como las primeras, por lo que a pesar de que se unió a la colección Animators, en algún tiempo se encontró descontinuada. Estoy hablando de Elena de Avalor. Esta también vino con un molde creado especialmente para ella, cabello castaño largo peinado en una colita de caballo alta con rizos, unas flores en el cabello, su clásico vestido rojo con cinturón y zapatos en color café. A mi parecer es una muñeca que se parece bastante a su personaje versión adulta y también vino con su peluche de Suso. Lógicamente con el lanzamiento de la película de Moana, esta se tuvo que unir también a la colección, pero lo hizo con dos versiones. La primera fue como la bebé que vimos en la peli en la escena del mar con su flor rosa, calzón tipo pañal, un collar y esta vez sí le pusieron un topsito. También incluyeron a la tortuga bebé como su peluche y en sus pies añadieron el detalle de que trajeran arena. La segunda versión de Moana Animators fue en versión niña pero un poquito más grande de edad, por lo que esta vez vino con cabello ondulado, largo, otra flor en el cabello, una falda y top distintos, una pulsera de pie como de pasto y de peluche incluyeron a su cerdito Púa. El rostro de esta Moana también es diferente a comparación del primero. En mi opinión esta versión es más bonita y luce mejor con las otras princesas Animator. Ambas versiones fueron lanzadas en 16 pulgadas. Y tal vez se pregunten por qué enfatizo tanto el tamaño, y la razón es simple. Debido al éxito que simbolizó la colección, Disney decidió lanzar una versión de estas muñecas en tamaño pequeño o mini. Una presentación muy popular fue la de una caja grande que incluía a varios de estos personajes, pero también se vendieron algunos de manera individual junto con más accesorios. Existen versiones mini de casi todos los personajes anteriores y de las princesas que mencioné en mi video anterior de muñecas Animator. Sin embargo, hay algunos otros que fueron añadidos a la versión mini y no a la de 16 pulgadas. Uno de estos es Peter Pan, que como vemos fue diseñado en su outfit verde clásico con un sombrero y cabeza totalmente modelado en plástico. El otro personaje de la línea mini fue Charlotte de la película de La princesa y el sapo. A mi parecer es hermosa y vino con su vestido rosa y gorrito. Estos personajes fueron lanzados como parte de los sets con muchas muñecas Animator Mini, por lo cual son considerados más raros. Desafortunadamente, como les comenté, Disney no ha querido crearlos en un tamaño regular, lo cual me parece bastante decepcionante. Y es que la línea Animators Collection ha seguido creciendo con los años, por lo cual existen versiones especiales de las princesas y también personajes como villanas que se han añadido. Si te gustaría que hablara de estas en otro video, déjame abajo tu comentario. Por ahora, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya resultado interesante esta colección y cuéntame abajo cuál fue tu personaje favorito. Te invito a ver mis otros videos de muñecas y suscribirte a mi canal si te gusta este tipo de contenido. Puedes seguirme en mis redes sociales como MPdollArt. Nos veremos en un nuevo video y recuerda que la magia, el talento y la creatividad viven en ti.